Listo. Entonces, les decía que hemos venido hablando sobre conjuntos dinámicos y que al final, antes del parcial, estuvimos hablando sobre árboles binarios de búsqueda y ustedes me van a recordar un poco, pues, de qué trata esa estructura en particular, cuáles son sus características y sus beneficios y sus limitaciones. ¿Quién dijo yo? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, que antes del parcial el tema fue árboles binarios de búsqueda y eso empata muy bien con lo que vamos a hablar hoy, que es árboles rojinegros. Entonces les estoy pidiendo que por favor recuerden públicamente cuáles son las características de los árboles binarios de búsqueda, cuáles son sus ventajas y sus limitaciones. Pues una Profe, característica es sería, que era equilibrado, ¿no era? Que tenía una raíz y ahí se desglosaba para dónde iban los menores y el mayor y todo ese tema. Pero justamente una de las desventajas es que no hay garantía de que sea equilibrado. Ok, listo. Paula iba a decir algo también. que el menor va a la izquierda y el mayor a la derecha y que es un conjunto totalmente ordenado. Exactamente. La principal característica es que es un conjunto totalmente ordenado y su propiedad de orden, como lo menciona Paula, es justamente que los nodos menores o cuya llave es menor o igual que la llave de la raíz están en el subárbol izquierdo y los nodos cuya llave es mayor que la llave de la raíz están en el subárbol derecho. Y esa propiedad se repite recursivamente en todos los subárboles. Muy bien. Okay. ¿Qué más podemos decir de los árboles binarios de búsqueda? De las ventajas, por ejemplo. Pues un ejemplo era que podría minimizar digamos, la cantidad de búsquedas de un elemento, Okay. ya que, por ejemplo, en el ejemplo que usamos anteriormente, mostraba que digamos, necesitamos buscar el número menor de cierta cantidad de elementos. Entonces, sabíamos que los menores más que todo sean por el lado izquierdo, entonces cortamos todo lo de la parte derecha del árbol. Exactamente. Digamos que una gran ventaja está en la posibilidad de optimizar operaciones como la búsqueda, ¿cierto? Por lo que tú dices, pues si yo estoy buscando una cierta llave en el árbol, bueno, en el mejor de los casos, la llave que estoy buscando coincide con la llave de la raíz y ahí terminaría el problema. Pero si no, dependiendo de la comparación con esa raíz, si la llave que estoy buscando es menor que la llave de la raíz, descarto el subárbol derecho y me voy buscando por el subárbol izquierdo y viceversa. Si es mayor que la raíz, descarto el subárbol izquierdo y me voy buscando por el subárbol derecho. Y eso puede ser una ventaja cuando el árbol está equilibrado, ¿cierto? Porque en promedio, o aproximadamente, pues cada vez que descarto un subárbol, estoy descartando aproximadamente la mitad de los nodos. Pero decíamos que no había garantía de que siempre el árbol binario de búsqueda fuera equilibrado, dado que la inserción pues no se ocupa de dar esa garantía, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo es el proceso de inserción en un árbol binario de búsqueda? Pues, profe, primero se buscaba, pues sí, era el valor, ¿no? Entonces se buscaba a qué valor más o menos se aproximaba hacia la izquierda o a la derecha, si era más pequeño que la otra mitad o no. Okay. Entonces se iba, digamos, buscando por niveles hasta encontrar ya un antecesor o un predecesor de ese nodo en específico. Bien. Es decir que pues la inserción se hace también con base en comparaciones desde la raíz y como tú dices, si pues la llave que voy a insertar es menor que la raíz, me voy buscando un lugar donde ubicarlo en el subárbol izquierdo, haciendo el mismo procedimiento con las raíces de los subárboles hasta que encuentre un nil donde lo pueda acomodar y si es mayor que la raíz, pues el mismo procedimiento pero por la derecha. ¿De acuerdo? Y entonces, pues eso no daba la garantía de que el árbol fuera equilibrado porque si en principio, digamos, yo tengo un árbol binario de búsqueda que tenga esta forma, pero después tengo que insertar, digamos, 20, luego insertar
25, insertar 30, insertar 35. Profe, una preguntita, o ya que usted nos Sí. podría aclarar el punto 6 del parcial, ya que pues, yo no alcancé a hacerlo y tampoco es que lo han entendido muy bien. Y si de pronto entran igualitico en el opcional, pues sería como interesante saber cuál era decir la solución. Sí, pero lo que yo les decía ahorita al comienzo, que yo normalmente prefiero resolver el examen cuando ustedes ya tengan sus exámenes corregidos, ¿no? Entonces, con eso arrancaríamos la próxima clase, de tal manera que ustedes ya tengan sus exámenes revisados también, Ah, listo, profe. ¿vale? Por acá Nelson dice que ya le estoy ganando a Edgar. Yo no sé por qué hoy estoy escribiendo como tan raro. Yo creo que es que se me desconfiguró la tableta. Entonces, bueno, si yo ejecuto estas inserciones, pues entonces 20 es mayor que 10 va por la derecha, 20 es mayor que 15 va por la derecha, y entonces 20 se inserta aquí, luego voy a insertar 25, mayor que 10 por la derecha, mayor que 15 por la derecha, mayor que 20 por la derecha. Y después voy a insertar 30, mayor que 10, mayor que 15, mayor que 20, mayor que 25. Y luego voy a insertar 35, entonces va mayor que 10, mayor que 15, mayor que 20, mayor que 25, mayor que 30 va por la derecha. ¿En qué caravana? ¿Ahora hay caravana de qué si estamos en cuarentena, Manuel? Pues no puede decir, pero se sabe ya por quién es la caravana, ¿no? Por un tal pues, presidente que los juiciaron. Pero hay Eso ya caravana, como ¿verdad? No puedo creer. felicidad nacional acá para todo el mundo. Muy bien. Entonces, bueno, cuando ocurre este caso, pues vemos que ahí, y lo mencionábamos en su momento, pues la ventaja que podríamos tener sobre los árboles binarios de búsqueda se pierde en el sentido de que hacer una búsqueda en ese árbol, que es un árbol binario de búsqueda porque cumple la propiedad de orden, se vuelve una búsqueda secuencial, ¿cierto? Entonces no diferencia en nada lo que sería una búsqueda, por ejemplo, a través de una lista. Y esa es la gran limitación de los árboles binarios de búsqueda. Entonces, bueno, una manera de tratar de sacarle provecho a lo que puede ser la ventaja en los árboles binarios de búsqueda, pero controlando ese desequilibrado de los nodos en el árbol, se hace a través de lo que vamos a ver hoy, que son justamente los árboles rojinegros. ¿Qué es un árbol rojinegro? Un árbol rojinegro de fondo es un árbol binario de búsqueda, es decir, tiene la propiedad que ya conocemos en la que se indica que los nodos con llave menor o igual que la raíz están en el subárbol izquierdo y los nodos con llave mayor que la raíz están en el subárbol derecho. ¿De acuerdo? Pero tienen una característica adicional y es que los nodos tienen asignado un color y ese color es rojo o negro. Por eso se llaman árboles rojinegros. ¿No? Mucha deducción, ¿sí o no? Ahora bien, ¿y en qué afecta pues el tema del color en los árboles binarios de búsqueda? Resulta que los árboles binarios de búsqueda, los árboles rojinegros, perdón, no tienen asignado el color al azar, sino que deben tener unas propiedades sobre su coloración y el garantizar esas propiedades es lo que me ayuda o casi que me lleva a tener un árbol que está equilibrado en sus nodos negros. Es decir, que es un árbol que está cerca de estar equilibrado. ¿Vale? Muy bien. Y ya vamos a ver por qué les digo que está equilibrado en sus nodos negros. Miremos entonces la definición formalmente. Un árbol rojinegro, como les decía, es un árbol binario de búsqueda o árbol de búsqueda binaria con un bit extra de almacenamiento por nodo que es su color, que pues ya les decía puede ser rojo o puede ser negro. Sí, sería buena idea tener colores para el parcial. Lo anterior indica entonces que además de los campos que ya conocíamos, que son los campos key, que es donde se almacena el dato propiamente dicho, el left y el right, que son los apuntadores o las referencias al hijo izquierdo y al hijo derecho, y el campo P, que es la referencia al padre, hay un campo adicional que es el color, ¿no? Ya dijimos que es rojo o negro. Entonces, bien, les comentaba
que la asignación de colores no es al azar, sino que debe seguir unas propiedades. De hecho, los árboles rojinegros tienen que cumplir con estas 5 propiedades. La primera propiedad nos dice que todo nodo en el árbol debe tener asignado un color y que ese color es rojo o es negro. La segunda propiedad dice que todas las hojas NIL son negras. ¿Cómo así todas las hojas NIL? Significa que un árbol rojinegro, en un árbol rojinegro, digamos de esta forma, 10, 5 y 15, para mí las hojas no son el último objeto en un camino que no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho, sino que recuerden que en este caso la referencia al hijo izquierdo está en NIL, la referencia al hijo derecho está en NIL, ¿cierto? Y esas son las que vamos a interpretar como hojas, los NIL que están al final de cualquier camino en el árbol. Entonces, por definición, porque no son objetos, simplemente por definición, se interpreta que las hojas son negras. Esto es rojo y los otros son negros. Muy bien. La otra propiedad, la tercera propiedad, dice que la raíz del árbol siempre es negra, ¿no? Entonces, la raíz del árbol es negra. Cuarta propiedad, si un nodo es rojo, entonces sus hijos son negros. ¿Qué quiere decir? Que los nodos rojos solo pueden tener hijos negros. Los nodos negros pueden tener hijos negros o rojos, es decir, no hay restricción sobre el color de los hijos de los nodos negros. Pero sí en el caso de los nodos rojos. Los nodos rojos solo pueden tener hijos negros. Y la quinta propiedad, y aquí es donde está la parte de garantizar el equilibrado de los nodos negros en el árbol, es que cada ruta simple, es decir, cada camino simple desde un nodo a una hoja contiene el mismo número de nodos negros. Cualquier camino que conduzca desde la raíz hasta una hoja debe tener la misma cantidad de nodos negros. ¿De acuerdo? Por acá Juan Sebastián dice que oscuros, no. No son negros realmente, no son oscuros, son negros. Hay que desmitificar, a propósito, voy a hacer un paréntesis aquí, hay que desmitificar el uso de la palabra negro, ¿no? Entonces ahora uno para decir negro casi que la piensa porque casi que es un pecado y que uno se va a meter en un problema y entonces hay que hablar de afro o afrocolombiano o oscuro, moreno, ¿no? Negro es como cualquier otro color. Bien. Yo soy el negro de mi casa, por ejemplo. Vale, cierro paréntesis de esa reflexión que no tiene nada que ver con el tema. Bueno, abro otro paréntesis chiquitico para que se ofenden. No se ofenden. Una persona de raza negra se ofende más cuando le dicen oscurito o cuando le dicen moreno que cuando le dicen negro. ¿No? Bueno, mi negro, sí. A mí en mi casa me dicen mi negro porque yo soy el más oscuro de mi casa. Bien. Y diga, eso sí es como no sé, despectivo. Bien, entonces pilas. Retomando, cierro otra vez el paréntesis chiquito que abrí y volvamos aquí, no nos descarrilemos. Apreciados estudiantes arios. Y tenemos que garantizar en un árbol rojinegro que se cumplan las 5 propiedades. Si alguna de esas propiedades no se cumple, pues el árbol no es rojinegro. ¿Ok? Les decía entonces que esa última propiedad, la quinta, en la que dice que cada ruta simple desde un camino, desde un nodo a una hoja descendente, debe tener la misma cantidad de nodos negros. Eso es lo que garantiza el equilibrado. Y no es que realmente el árbol esté completamente equilibrado, está cerca de estar equilibrado. Digamos que eso lo que garantiza es el equilibrado en los nodos negros, el hecho de que haya la misma cantidad de nodos negros en cualquier camino. ¿Ok? Y eso ya me permite optimizar las operaciones de inserción o de búsqueda, por ejemplo. Entonces, miremos este caso. La pregunta es, ¿este árbol que ustedes ven ahí es un árbol rojinegro? Ya estamos en un estado.
A ver, Manuel, usted que está que se participa, verifíqueme ahí, por favor, las 5 propiedades de los rojinegros. Una era que la raíz era negra, que la cumple. La otra, Sí. que los niles fueran negras, que la está cumpliendo. Ok. Y la roja, pues no me quedó tan clara, pero veo que el nodo raíz que supuestamente iría ahí es roja y tiene dos hijos negros. La otra sí no entendí, la última sí no. Me perdí. Ok. La primera es que todo nodo es rojo o es negro. Sí. Si miramos ahí, todos los nodos son rojos o negros. La segunda es que la raíz del árbol es negra, que ya la verificaste, efectivamente. La otra dice que los nodos rojos solo tienen hijos negros, ¿cierto? Sí, efectivamente, los nodos rojos, todos los nodos rojos que se ven ahí tienen hijos negros. La otra es que las hojas, que son los nil, son negras. Entonces, de acuerdo también. ¿Ok? Y la propiedad, la última, decía que todo camino desde un nodo hasta una hoja descendente debe tener la misma cantidad de nodos negros. De hecho, no se cuenta el nodo desde el que se parte. Entonces, vamos a contar cuántos nodos negros hay en todos los caminos desde la raíz hasta las distintas hojas, sin contar la raíz, porque el nodo desde el que se parte no se cuenta. ¿Ok? Entonces tenemos, bueno, por acá por este camino tengo 1, 2, ¿cierto? En este camino hay 2 nodos negros. Miremos por este otro camino. 1, 2 por aquí. O por este otro camino hay 1, 2. Es decir, que en este camino hay 2 nodos negros y en este camino hay 2 nodos negros. ¿De acuerdo? Miremos otros caminos. Por acá. 1, 2. Y por el otro lado aquí hay 1, 2. Es decir, que en los caminos que conducen a estas 2 hojas hay 2 nodos negros. Sigamos por la derecha. 1, 2. Y por acá 1, 2. Entonces, por aquí hay 2 nodos negros y por aquí hay 2 nodos negros. Sigamos. 1, 2. O 1, 2. O 1, 2. 1, 2. Es decir, que por acá, por este camino también encontré 2 nodos negros, por acá 2 nodos negros, por acá 2 nodos negros y por acá 2 nodos negros. ¿De acuerdo? Entonces miren que todos los caminos que conducen desde la raíz hasta una hoja descendente tienen la misma cantidad de nodos negros. Esa es la quinta propiedad. Ahora sí es más clara, Manuel y todos. Sí, profe. Muy bien. Entonces que está equilibrado por los negros. Profe, una Está equilibrado por los negros. Muy bien. Señor. Está bien. Profe, una pregunta. Señor. Sí, cuando usted dice que los nodos negros pueden tener otro nodo negro o un nodo rojo, ¿quiere decir que los nodos negros de esos nodos negros son las hojas NIB? Bueno, me sonó un poquito enredada la pregunta, pero ¿qué te puedo responder si no entendí? Repetímela, por favor. Profe, que si digamos un nodo negro puede tener un hijo negro o hijo rojo. O un hijo rojo, exactamente. El hijo negro de ese nodo negro tiene que ser una hoja NIL o pueden ser otro nodo con otro valor. Puede ser otro nodo. De hecho, vamos a ver otros casos, ¿no? En este ejemplo en particular, pues coincide que todos los hijos de los negros, todos los hijos negros de los negros son los NIL, ¿no? Pero no es el caso siempre. Eventualmente puede suceder que haya un nodo negro con un hijo negro que no necesariamente sea un NIL. ¿Vale? Vamos a ver si aquí más adelante tenemos otro ejemplo, si no, por ahí lo vamos a ir encontrando en el camino. Bien. Listo, vale, ok. Entonces, bueno, como ya sabemos que al final de cada camino hay un NIL por derecha y por izquierda, ¿cierto? Entonces, y que esos NIL son negros, pues no es necesario en la representación gráfica pintar los NIL. Aquí están pintados para hacer la comprobación pues explícita de las propiedades. Sin embargo, esta imagen, por ejemplo,
también representa un árbol rojinegro porque asumimos que al final del camino, de todo camino, hay un nil y que ese nil es negro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, verifiquemos. A ver, Nelson, también que se participa ahorita, verifíqueme por favor en ese árbol el cumplimiento de las propiedades de los rojinegros. Ahí está el caso a propósito de lo que me estaban preguntando. Hay nodos negros con hijos negros que no son nil. Pues en este caso comienza con la raíz negra. Ajá. Pues aunque no sean las hojas nil, pues uno interpreta que son negros, que Exacto, son hijos están ahí, negros. que son negras. Ajá. Que las rojas solamente pueden tener hijos negros, ahí también lo está cumpliendo. Sí. Y digamos, pues ya tocaría como mapear, mostrar, digamos, la cantidad de nodos negros que tienen en cada uno de los caminos simples. Bueno. Por lo general, por lo que veo, casi siempre son de 3 nodos negros. Ah, ok, Entonces, pero sí es se una cumple. coincidencia pues por el hecho de que en este ejemplo, pues estos ejemplos son pequeños, ¿no? Pero pues verifiquémoslo nuevamente desde la raíz. Y lo mismo en los subárboles se debería cumplir, ¿no? Que todos los caminos desde un subárbol deben tener la misma cantidad de nodos negros. Si yo verifico desde la raíz, pues por aquí tengo 1, tengo 2 y por acá habrá un nil, ¿cierto? Un tercero. Por el otro camino habrá 1, 2 y por acá habrá un nil o por acá habrá un nil, 3. Por este otro lado, 1, 2 y por acá habrá un nil, 3 y por acá habrá otro nil, 3. 1, 2, por acá habrá un nil, 3 o por acá habrá un nil, 3. Por este otro camino, 1, 2, un nil aquí, 3 o un nil aquí, 3. Por este lado, 1, 2 y aquí hay un nil, 3. 1, 2, un nil acá, 3, un nil acá, 3. Por acá, 1, 2, un nil acá, 3, o un nil acá, 3. ¿Ok? Entonces miremos que en este caso, como decías, todos los caminos desde la raíz hasta una hoja descendente tienen exactamente la misma cantidad de nodos negros, que en este caso es 3. ¿Ok? Y vamos a ver a continuación que a eso se le conoce como la altura negra del árbol. Entonces vamos a decir que la altura negra de ese árbol es 3. Y esa altura negra es la que me permite saber incluso cuál va a ser la complejidad de las operaciones en el peor caso. ¿De acuerdo? Menos mal no está Perlaza. ¿Quién es Perlaza, Manuel? ¿Un compañero? Compañero que es moreno, profe. Entonces, ya será haciendo como un tipo de bullying. Ah, sí, es moreno. ¿Qué es moreno o qué es negro? En negro. Eso, desmitifiquemos el hecho de hablar de negros. Es que no. La ofensa no está en la palabra, sino en la intención. ¿Sí o qué? Muy bien. Entonces, bueno, lo que les decía, pues, ¿qué es la altura negra en general de un nodo X? La altura negra de un nodo X, que se representa como BH de X, es el número de nodos negros en cualquier camino, desde ese nodo sin incluirlo hasta una hoja. ¿Ok? Cuando ese nodo X es la raíz del árbol, entonces estamos hablando de la altura negra del árbol. Un árbol rojinegro con n nodos internos tiene una altura de 2 logaritmo de n más 1 como máximo. De tal manera que, pues, ese es el estimado para las operaciones de búsqueda de mínimo, de máximo, de sucesor y predecesor, pueden ser implementadas en un tiempo O mayúscula del logaritmo de n en árboles rojinegros, que pues es bastante eficiente. Muy bien. Entonces, ahora una pregunta que puede surgir es, pues, ¿y cómo se hace una inserción en un árbol rojinegro? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo creen ustedes Tocaría que validar el color. hay que hacer una validación del color? Muy bien. En principio, la inserción en los árboles rojinegros es como se hace en un árbol binario de búsqueda. Es decir, las primeras líneas es la misma inserción en un árbol binario de búsqueda.
se va buscando por derecha o por izquierda según el valor de la llave hasta llegar al final del camino donde encuentro un nil y de ahí lo pego. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que todo nodo, cuando se inserta en el árbol, se le asigna el color rojo. Todo nodo nuevo tiene asignado el color rojo. Entonces, eso sí ya me empieza a traer un problemilla. Miremos este árbol acá. Supongamos que vamos a insertar el nodo 9 o con llave 9 en este árbol. Entonces, como la inserción se hace como un árbol, como en un árbol binario de búsqueda, porque de hecho lo es en el fondo, entonces 9 es menor que 12, se va por la izquierda, ¿cierto? 9 es mayor que 5, se va por la derecha, es menor que 10, se va por la izquierda, es mayor que 7, se va por la derecha, y es mayor que 8, se va por la derecha. Es decir, que el nodo con llave 9 quedará a la derecha de 8. Y yo les acabo de decir que todo nodo nuevo se inserta con el color rojo. Es decir, que aquí, si yo voy a insertar 9, 9 entra rojo. ¿Qué pasa ahí entonces, muchachos? Pero esa es otra restricción ahí, No porque cumple, supuestamente los profe. rojos no tienen que tener dos negros. Exactamente. Exactamente lo que dicen ustedes. Que también Paula dice, no cumple. Es decir, al insertarlo, pues empieza a violar o a quebrantarse, es mejor, una palabra mejor. Empieza a quebrantarse la propiedad que me dice que los nodos rojos solo pueden tener hijos rojos, ¿cierto? Entonces, aquí hay una... ¿Los rojos o negros? ¿No eran que tenían dos Los negros? nodos rojos solo pueden tener hijos negros. Es que eso lo dije Ah, era para ver si estaban atentos. Eso no fue un error, era para ver qué tan atentos estaban en lo que yo estaba diciendo. la guía confiable. Muy bien, los nodos rojos solo pueden tener hijos rojos, entonces si yo inserto ese 9 ahí, ¿cierto? Pues hay un quebrantamiento de una propiedad. Entonces, bueno, para evitar que eso ocurra y que no solamente ocurre en las inserciones, sino que puede ocurrir en las eliminaciones, como dice aquí, pues entonces es necesario hacer una transformación que realmente es una rotación del árbol. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de rotaciones simples. Aquí voy a hacer un paréntesis, voy a dejar de hablar de rojos y negros porque la rotación se puede hacer sobre cualquier árbol independientemente que sea rojinegro o no. Entonces, pero tiene aplicación en los árboles rojinegros en el caso de las inserciones y las eliminaciones. Como decimos acá, hacer inserciones o eliminaciones sobre un árbol rojinegro podría ser violar sus propiedades o quebrantar sus propiedades. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si se elimina ese nodo ahí? Pues se reemplaza por su sucesor y su sucesor es 6, que es rojo. Entonces quedaría un nodo rojo con hijo rojo, quebrantando también la propiedad de nodos rojos solamente con hijos negros. ¿Ok? Como les decía, en esos casos es necesario entonces rotar uno o varios de los nodos en el árbol con el fin de preservar las propiedades de los rojinegros. Esa rotación, dependiendo del caso, se puede hacer o a la derecha o a la izquierda, que es lo que representa esta imagen ahí. Entonces, observen, tratan de interpretar un momentico, un segundito esa imagen y ya hacemos un análisis de qué es lo que se está mostrando. Revísenla ahí con detenimiento un minutico.
Bien, ¿lo interpretaron? Miremos. Sí, profe. En este sentido, de aquí para acá, se está representando una rotación izquierda del nodo X. Entonces, miremos. ¿Qué tengo aquí a la izquierda? Tengo un árbol con raíz en X, ¿cierto? Con hijo izquierdo, que es un subárbol que llamamos alfa. Hijo derecho es un subárbol con raíz en Y, que tiene hijo izquierdo beta, hijo derecho gamma. ¿Ok? Entonces, al hacer la rotación a la izquierda del nodo X, ¿cómo funciona? Pues el nodo X, que es el que se va a rotar, baja a ocupar la posición de su hijo derecho, ¿cierto? De su hijo izquierdo, perdón. Baja a ocupar la posición de su hijo izquierdo. Su hijo derecho sube a ocupar su posición. Los extremos se mantienen, es decir, alfa sigue siendo el hijo izquierdo de X, gamma sigue siendo el hijo derecho de Y. Y el subárbol que está en medio de los dos que se movieron, es decir, beta, pues cambia de padre, deja de ser hijo izquierdo de Y para pasar a ser hijo derecho de X. Y como dice por acá Nelson, se obtiene un árbol equivalente, es decir, esa rotación me asegura que el árbol que resulta de la rotación sigue manteniendo las propiedades del árbol original, por ejemplo, del árbol binario de búsqueda que hay en el fondo. ¿De acuerdo? Es decir, pues nosotros sabemos que si beta es un subárbol que está a la izquierda de Y y que está por la derecha de X, quiere decir que lo que está en beta es mayor que X y es menor que Y. ¿Sí o no? Cuando cambia de padre, pasa a estar a la derecha de X, sigue siendo, al estar a la derecha, sigue siendo mayor que lo que está en X, y sigue estando por la izquierda de Y, indicando que son llaves menores que la llave de Y. ¿Ok? Y en el otro sentido, de derecha a izquierda, pues lo que se ve es una rotación a la derecha del nodo Y. Entonces, rotar a la derecha al nodo Y implica que Y baja a ocupar la posición de su hijo derecho, Y baja. Su hijo izquierdo, que es X, sube a ocupar su posición, X sube a ocupar su posición. Los extremos se mantienen, es decir, gamma sigue siendo hijo derecho de Y alfa sigue siendo hijo izquierdo de X, y el subárbol que está en el medio cambia de padre. Beta deja de ser hijo derecho de X para pasar a ser hijo izquierdo de Y. ¿Ok? Algo importante que ustedes deben notar, muchachos, es que miren que siempre lo que se rota es un nodo que es raíz de un subárbol. No necesariamente es que este sea el árbol completo, es decir, esto podría estar pegado de alguna otra rama, ¿cierto? Y el resto del árbol, si eso estuviera pegado de otra rama, el resto del árbol no cambia realmente. Lo que se mueve es el subárbol que tiene raíz en el nodo que estoy rotando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, antes de mirar el algoritmo, miremos este caso, este ejemplo particular. Bueno, tengo este árbol de arriba, entonces de arriba hacia abajo lo que se está mostrando es una rotación a la izquierda del nodo X, que es el nodo que tiene 15 como llave. Entonces, al rotar a la izquierda, ese nodo baja a ocupar la posición de su hijo izquierdo, baja. Su hijo derecho, que es 22, sube a ocupar su posición, 22 sube. Los extremos se mantienen, es decir, que 12 sigue siendo hijo izquierdo de X y 25 sigue siendo hijo derecho de 22, ¿cierto? Y el subárbol que está en el medio, que es 17, el subárbol con raíz en 17, cambia de padre, deja de ser hijo izquierdo de 22 para pasar a ser hijo derecho de 15. Y nuevamente, como decía Nelson, pues el árbol de abajo es equivalente porque tienen los mismos nodos, ¿cierto? Y conserva la propiedad de los árboles binarios de búsqueda, menores que la raíz por la izquierda, mayores que la raíz por la derecha, ¿ok? Y si quisiéramos verlo al contrario, pues de abajo para arriba se muestra una rotación a la derecha del nodo Y. ¿Ok? Esos algoritmos corren en tiempo de 1, ya vamos a verificar por qué. ¿Es claro? Bueno, pues para saber si es claro, les voy a dibujar aquí un arbolito
para que ustedes lo hagan un par de rotaciones. Miren de todas maneras lo que yo les decía ahora. Como lo que voy a rotar es este nodo X, entonces, a pesar de que ese nodo está pegado de otra rama, el resto del árbol queda igualito, ¿cierto? El resto del árbol queda igualito. Lo que se mueve o lo que se transforma es el subárbol que tiene raíz en el nodo que estoy rotando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a dibujar aquí un árbol más pequeño para que ustedes hagan una rotación. Uy, ¿qué es eso? Supongamos que X es el nodo con llave 10. Hagan una rotación a la derecha. Y este es el árbol T. Entonces hagan un right, rotate del árbol T en el nodo X. Es decir, hagan una rotación a la derecha de ese nodo con llave 10 y lo dibujan. Háganlo ahí en sus apuntes y ya preguntamos cómo nos va. Profe, una pregunta. O sea Señor. que si lo estamos rotando a la derecha, quiere decir que es el nodo que está a la derecha de 10 es el que queda como raíz. El que está a la izquierda. Si se rota a la derecha, entonces el que pasa a ocupar su posición es su hijo izquierdo. Ah, listo, profe, ya, gracias. Varona quiere participar, ¿cómo así? ¿Y por qué no dice? Profe, una pregunta, en la rotación T siempre, pues, según el ejemplo, va a rotarse también el nodo derecho del árbol izquierdo. El nodo derecho Del árbol izquierdo. O sea, el nodo, Ah, la parte derecha del 7, mejor dicho.
Sí, es decir, el subárbol que está en medio de los dos que se mueven cambia de padre. Deja de ser, en el caso de la rotación a la derecha, deja de ser hijo derecho de uno para pasar a ser hijo izquierdo del otro. Ah, ya, profe. Bien, me dicen que ya lo tienen todos. Algo así. Algo así, porque con duda. No sabe si quedó bien, profe. Ah, bueno, es otra cosa. Ya vamos a mirar. A ver, ¿qué quedó entonces en la raíz del árbol? 7. No, 7. 7, sí, muy bien. ¿Qué quedó a la izquierda de 7? 5. 5 y después a la izquierda 2. Sí. 5 y de acuerdo. 2, muy bien. ¿Qué quedó a la derecha de 7? 10. 10. Y a la izquierda 10 y 9. luego el 12. 10 y más a la derecha 12. 12, izquierda 9 y después Y a la izquierda el 10, 9 y A la 8. izquierda de 10, 9 9 y a la izquierda 8. y a la izquierda 8. Ahí están todos ya, ¿cierto? Sí, vale, perfecto. ¿Ven? Eso no tiene ciencia. Miren que ahí todavía no estamos hablando del color, ¿no? La rotación es para obtener un árbol equivalente, simplemente moviendo unos nodos, pero que es usada en los algoritmos de inserción y de eliminación de los rojinegros para poder garantizar que se cumplan las propiedades, particularmente la propiedad que indica que los nodos rojos solo pueden tener hijos negros, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos el algoritmo ahora sí. ¿Y por qué dice acá en la diapositiva que ese algoritmo corre en tiempo O de 1? Miremos el algoritmo entonces. Pues, perdón. Miremos el algoritmo left rotate, rotación hacia la izquierda de un nodo X en un árbol T. Dice a Y le asigno la derecha de X. Recordemos que cuando lo que dijimos ahorita, rotar a la izquierda un nodo significa que ese nodo baja a ocupar la posición de su hijo izquierdo, su hijo derecho sube a ocupar su posición, los extremos se mantienen y el subárbol que está en el medio cambia de padre, ¿no? Vamos a ver cómo se cumple eso aquí en el algoritmo. Dice, a Y asígnele la derecha de X, a la derecha de X asígnele la izquierda de Y, entonces ahí empiezo a hacer los movimientos. Al padre de la izquierda de Y le asigno X, le cambio el padre a Y, al padre de Y asígnele ahora el padre de X, por el hecho de que sube. Si el padre de X es nil, es decir, si fuera la raíz, entonces el que subió pasa a ser la raíz del árbol es Y, y si no, entonces se actualiza asignándole a X la izquierda de su padre, ¿cierto? A X asígnele la izquierda del padre de Y. O si X está si X está en la izquierda del padre de Y, entonces a la izquierda del padre de X le asigna Y, y si no a la derecha del padre de X le asigna Y. Y finalmente a la izquierda de Y le asigna X y al padre de X le asigna Y. Eso suena como muy enredado, ¿sí o no? Entonces mejor hagámosle seguimiento al algoritmo para que lo veamos más claramente. Pero puede ver que sí cumple que sea de 1. Porque cada instrucción como se ejecuta una sola vez. Lo que puede ver. Exactamente. Sí, ahí lo que sí es claro es que eso de 1, por empezando porque no hay ciclos, ¿no? No hay ciclos ni llamados recursivos. Entonces todo se ejecuta a lo sumo, es decir, como máximo una vez. ¿Por qué como máximo? Pues porque hay unos if que eventualmente cuando dan falsos, pues no se ejecuta lo de adentro. ¿Ok? Entonces, bueno, pues cada instrucción se ejecuta a lo sumo una vez, eso de 1. Ahora sí miremos cómo funciona el algoritmo. Windows Shift S, que es la cosa.
Espérenme, yo me copio esto por acá en otra diapositiva. Bueno, yo creo que ya está bien. Si la copié toda, yo creo que no la copié toda. Hasta la línea 11, hasta la línea 11 si la copié toda. Y copiamos un árbol de estos. Copiamos este mismo. Entonces, muchachos, vamos a verificar pues cómo se ejecuta este algoritmo sobre este árbol, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí nuevamente para que no torpedee la cosa. 9, 6, 2, 7. Esto no cambia, lo que va a cambiar es este subárbol. Entonces, bueno, el nodo que voy a rotar es este nodo X. Y dice, a Y, asígnele la derecha de X. Entonces, Y, pues es justamente este Y, la derecha de X. A la derecha de X, asígnele la izquierda de Y. ¿Cierto? Entonces, a la derecha de X le asigno la izquierda de Y. Es decir, que este ya no va a apuntar a 22, sino que va a apuntar aquí. Aquí es cuando el subárbol que está en el medio va cambiando de padre. A la derecha de aquí asignarle a la izquierda de Y. Al padre de la izquierda de Y, pues, ¿cuál es la izquierda de Y? Este 17. Al padre de 17 asignele X, es decir que el padre de 17 ya no va a ser este 22, sino que va a ser este 15, que es el X. Ya cambió de padre el subárbol que está en medio de los que se van a mover. Al padre de Y, asígnele el padre de X, es decir que ya el 22 no va a depender de X, sino que va a depender de el padre de X, es decir, de 9. Si el padre de X es 1000, no es el caso, entonces línea 7. Si X es un hijo izquierdo, es decir, si X está en la izquierda de su padre, X está en la izquierda de su padre, no, está en la derecha, me voy a la línea 9. A la derecha del padre de X, la derecha del padre de X, es decir, la derecha de 9, asígnele Y, es decir, que la derecha de 9 ya no va a ser 15, sino que la derecha de 9 va a ser 22. ¿Ok? A la izquierda de Y, asígnele X, es decir que la izquierda de Y, que es este 22, ya no va a apuntar a 17, sino que va a apuntar a este 15. Y al padre de X, asígnele Y, es decir, el padre de este 15 ya no va a ser este, sino que el padre va a ser Y, que es ese 22. ¿Ok? Entonces, ahí termina. Miren que si usted coge y como que hace una abstracción ahí y estira las bolitas, pues entonces va a ver que
De 9 quedó colgando el 22. Mire, de 9 quedó colgando el 22. ¿Cierto? La izquierda de 22, de la izquierda que 22 quedó colgando el 15. La derecha de 22 no se modificó, sigue siendo 25. ¿Vale? Y en el 15, la derecha de 15 ya no es 22, sino que la derecha de 15 fue 17. La derecha de 17 sigue siendo 20, no tuvo problema. Y la izquierda de 15 no se modificó, sigue siendo 12. Ese es el árbol que debe coincidir justamente con el que teníamos por allá, que es este, ¿no? Izquierda de 22, 15, 12, 17 y 20. Epa, me fui muy adelante. 15, 12, 17 y 20. Y por la derecha de 22, 25. ¿De acuerdo? Muchachos. Sí, profe. Muy bien. Listo, entonces ahora sí, entendido eso y claro para todos que pues ese algoritmo corre en un tiempo de 1, entremos a mirar la inserción. Bien. Entonces avancemos. La inserción. Ya digamos que en principio sabemos que la inserción pues funciona en la primera parte insertando el nodo como cuando se está insertando en un árbol binario de búsqueda, ¿cierto? Y en la segunda parte pues es garantizar las propiedades donde se va a involucrar las rotaciones. Entonces, es lo que dice justamente ahí en la diapositiva, ¿no? Primero se inserta el nodo usando la misma técnica para la inserción en un árbol de búsqueda binaria. Ese nodo que se inserta se le asigna el color rojo. Todo nodo que se inserta en un árbol binario, en un árbol rojinegro, se inserta como rojo. Y el tercer punto es verificar las propiedades de los rojinegros, ¿no? Entonces se modifica el árbol recoloreando nodos y haciendo rotaciones para garantizar propiedades de los rojinegros. En realidad, esa tercera parte se ejecuta solamente cuando hay un quebrantamiento de las propiedades, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora nos vamos a volver a revisar el algoritmo en detalle, pero pues, les adelanto que el algoritmo de inserción es desde la línea 1 hasta la línea 15, es el mismo algoritmo de insertar en un árbol binario de búsqueda. Lo nuevo son las líneas 16 y 17. La línea 16 le asigna el color rojo al nodo que se insertó y la línea 17 lo que hace es invocar a un algoritmo auxiliar, ¿cierto? Que es el que se encarga de verificar las propiedades. Se insert fixup, recibe el árbol y el nodo insertado y lo que se hace es una verificación de propiedades donde se evalúan 3 posibles casos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora nos vamos a volver a mirar en detalle el algoritmo. Vamos a mirarlo primero en la práctica. Resolviendo este caso. Vamos a insertar el nodo con llave k igual a 4 en ese árbol. Primero verifiquemos que efectivamente ese árbol es un árbol rojinegro. ¿Quién lo verifica? Profe, sí cumple. Sí, ¿cierto? Raíz negra, todo nodo rojo negro, raíz negra, nodo rojo solo tienen hijos Sí, son de a negros, dos. los nil son negros,
Son de negros creo que cada uno. Y la altura negra de la raíz por lo menos es 2. Muy bien. Sabiendo que es un árbol rojo y negro, pues vamos a insertar el nodo X, que es el nodo con llave 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, ¿dónde queda ese 4 insertado? A la izquierda de 5. Ya como, es que a la izquierda se ve como difícil. ¿Por qué difícil? Es que, digamos que él, haciendo las condiciones, pues él iría a la izquierda, iría al 2, ¿no? Y siendo él mayor que G2, entonces iría a la derecha. Pero la derecha tiene, ese 7 tiene los hijos rojos, entonces no podría hacer la inserción en esos nodos. Pero hay que hacerla. Porque si no, si lo metemos por otro lado, violaría la propiedad de orden de los árboles binarios de búsqueda. Pero recuerden, él se inserta con un árbol binario de búsqueda y se le asigna el color rojo. Luego el problema de garantizar las propiedades de los rojinegros se encarga el procedimiento auxiliar RB insert fixar. Entonces queda a la izquierda de 5, ¿no? Por lo que ustedes ya decían. 4 es menor que 11, va por la izquierda, mayor que 2 por la derecha, menor que 7 por la izquierda, y menor que 5 va por la izquierda. Es decir, 4 queda a la izquierda de 5, y el algoritmo me dice que todo nodo nuevo lleva asignado el color rojo. Entonces, bien, pues la situación es la siguiente. La situación es la siguiente. Queda el nodo X con llave 4 a la izquierda de 5 de color rojo, y pues hay un caso de nodo rojo con padre o con hijo rojo. ¿Cierto? Entonces hay una violación de las propiedades. Cuando hay una violación de las propiedades, el procedimiento auxiliar evalúa 3 posibles casos. Entonces empecemos con el caso 1. Dice, sea X el nodo rojo con padre rojo. Entonces 4. Si el tío de X es rojo, ¿quién es el tío de X? ¿El 1? ¿No? El tío de X no, es el hermano del papá. ¿Cuál es el hermano del papá? Pues ya diría el 8, ¿no? El 8, ¿cierto? Si 5 es el papá, el hermano de 5 es 8. 8 es el tío de X. Si el tío de X es rojo, sí, es rojo, se colorean de negro a su padre y su tío, es decir, 5 hechos se ponen negros, y de rojo a su abuelo, 7 se pone rojo, que es la imagen de acá de la derecha. Entonces, se colorean de negro su padre y su tío, y de rojo a su abuelo. Y ahí termina el caso 1. ¿Ok? Pero ¿qué observan? Que el nodo 2 es rojo y pues no puede tener hijos tan rojos. Digamos que ahí exactamente el problema se trasladó a otro lado. Nuevamente tengo nodo rojo con padre rojo. ¿Ok? Entonces vuelvo a mirar la aplicación de los casos. Sea X el nodo rojo con padre rojo, es decir, ahora X es 7. Si el tío de X es rojo, ¿el tío de X es rojo? ¿Cuál es el tío de 7? 7 sería 1. No, uno es el hermano. ¿El tío? Sí, el tío. ¿El tío era 14? Es 14, exactamente, que es el hermano del papá. ¿Sí o no? Entonces, ¿el tío de X también es rojo? No. No, Es negro. no aplica caso 1. Voy a buscar el caso 2. Sea X el nodo rojo con padre rojo. Si el tío de X es negro, sí. Y X es un hijo derecho. ¿X es un hijo derecho? Sí. Sí. Entonces se hace una rotación izquierda del padre de X. Es decir, una rotación a la izquierda de 2. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 baja a la posición de su hijo izquierdo. X sube, los extremos se mantienen y el subárbol que está en el medio cambia de padre. Deja de ser hijo izquierdo de 7 para pasar a ser hijo derecho de 2. Es decir, queda este árbol.
Se rotó a la izquierda 2, 2 bajó, 7 subió, los extremos se mantuvieron y el subárbol que estaba en el medio pues cambió de padre. 5 dejó de ser hijo izquierdo de 7 para pasar a ser hijo derecho. Pero se mantiene el problema todavía. Pero se mantiene el problema todavía, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora X cambió, ahora X es 2. Entonces sea X el nodo rojo con padre rojo. Entonces, nuevamente, caso 1. Caso 1 dice, si el tío de X también es rojo, ¿quién es el tío de X? ¿Quién es el tío de 2? 14. 14. No es rojo, es negro, entonces no cumple el caso 1. Caso 2. Sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro y X es un hijo derecho, X es un hijo derecho. No, es izquierdo. Es izquierdo, entonces no aplica el caso 2. Vamos a ver si aplica el caso 3. Me late que sí va a aplicar el caso 3, no sé por qué, algo me lo dice. Pues este es el árbol, nodo rojo con padre rojo. Sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro y X es un hijo izquierdo, ¿sí? Entonces se colorea de negro a su padre, el 7 se vuelve negro, se colorea de rojo a su abuelo, 11 se vuelve rojo, y se hace una rotación a la derecha del abuelo de X, 11 baja a ocupar la posición de su hijo derecho, 7 sube a ocupar su posición, extremos se mantienen, y el subárbol que está en el medio, que es este 8, cambia de padre, deja de ser hijo derecho de 7 para pasar a ser hijo izquierdo de 11. Y es este árbol, ¿no? 7 se volvió negro, 11 se volvió rojo, 11 rotó a la derecha, entonces baja a la derecha, 7 subió, los extremos se mantienen, y el 8, que será el que está en el medio, cambió de padre, dejó de ser hijo izquierdo de 7 para hijo derecho de 7 para pasar a ser hijo izquierdo de 11. Y listo, ese árbol cumple ahora sí las propiedades de los rojinegros. Sí, ya. Ahora sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí acaba. ¿Ven qué bonito? Muchachos. Ahora sí miremos cómo es que funciona eso en el algoritmo. Bueno, antes de ir al algoritmo. Resulta, muchachos, que esos casos, así tal cual como los hemos visto, funcionan siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. Estos casos aplican cuando el padre de X es un hijo izquierdo. Si usted se fija, todas las veces, en todos los casos, X siempre, el padre de X siempre era un hijo izquierdo. Miren acá. El padre de X, que era 5, era un hijo izquierdo, está a la izquierda de 7. En el siguiente caso, cuando X era 7, el padre de X era 2, era un hijo izquierdo, estaba a la izquierda de 11. Y en el siguiente caso, no, ahora X es 2, ¿cierto? El padre de X es 7, está a la izquierda de 11. Entonces, esos casos, así como los vimos, aplican cuando el padre de X es un hijo izquierdo. Si en algún momento el padre de X llega a ser un hijo derecho, entonces se aplican esos mismos casos, pero intercambiando las palabras derecha e izquierda. Es decir, el caso 1 no tiene problema porque no habla de derechas y de izquierdas. El caso 1 no se modifica, pero el caso 2 quedaría cuando el padre de X es un hijo izquierdo, es un hijo derecho, perdón. Diría, sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro y X es un hijo izquierdo, entonces se hace una rotación derecha al padre de X. Cambia las palabras derecha e izquierda. Y el caso 3 diría, sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro y X es un hijo derecho, entonces se colorea de negro a su padre, se colorea de rojo a su abuelo y se hace una rotación izquierda del abuelo de X. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, muchachos, porque a veces se confunden, ¿no?
A veces nos vamos como muy mecanizados a aplicar los casos como están escritos, pero hay que analizar primero si el padre de X es un hijo izquierdo. Si no, hay que tener presente que en los casos 2 y 3, las palabras derecha e izquierda se intercambian. ¿De acuerdo? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que al final de cada caso se verifica que la raíz del árbol sea negra. Siempre al final de cada caso uno ve que la raíz del árbol o se le asigna el color negro a la raíz del árbol. Bien. Ahora sí, entonces miremos. Miremos el algoritmo. Les decía, este algoritmo de reinsert, pues hasta la línea 15 es la inserción en un árbol binario de búsqueda común y corriente. La línea 16 le asigna el color rojo al nodo que se acaba de insertar y la línea 17 lo que hace es invocar a el algoritmo reinsert fixup para verificar las propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, en el reinsert fixup, miren que dice, mientras que el color del padre de Z sea rojo, es decir, mientras que el color del padre del nodo que estoy evaluando sea rojo, empieza a revisar si el padre de Z es un hijo izquierdo, entonces se aplica el algoritmo que es el que corresponde a los casos que acabamos de ver. Si no, else, es decir, si el padre X no es un hijo izquierdo, o sea, es un hijo derecho, dice, aplique las mismas cláusulas intercambiando derecha e izquierda. ¿Ok? Ahora bien, pues, ¿cuáles son las cláusulas? Bueno, lo que hace aquí es, pues, unas asignaciones y evaluar cada uno de los casos. Estas líneas evalúa el caso 1, esta línea evalúa el caso 2 y esta línea evalúa el caso 3. Para mirarlo, entonces, pues vamos a hacerle seguimiento a ese algoritmo. Voy a copiarlo para llevármelo para allá para poderlo estar viendo más calmadamente. Vamos a poner esto por acá y apliquémoslo sobre el mismo caso del ejemplo de acá. Bien, muchachos, entonces vuelve y juega aquí la cosa. Entonces, al insertar ese nodo en este árbol, pues ya sabemos que quedó a la izquierda de 5, ¿cierto? 4. Voy a ponerlo aquí con letricas para que me quede más fácil manejarlo. 4 entra rojo. ¿De acuerdo? 4 entra rojo. ¿Profe, no sería rojo? Sí, por eso le puse aquí una R de rojo. Bueno, hay que ponerlo con colorcitos. Bueno.
Es que es para, porque ahora me toca estar borrando, pero yo pues para que no vayan a perder. Entra 4 rojo, ¿cierto? Y pues este es el nodo Z y se invoca RB insert fix up, ¿no? Entonces ya me manda acá. Dice, mientras que el color del padre de Z sea rojo, ¿el color del padre de Z es rojo? Sí. Si el padre de Z está en la izquierda del padre de Z, es decir, si el padre de Z es un hijo izquierdo, ¿el padre de Z es un hijo izquierdo? Sí. Entonces, a Y asígnele la derecha del padre de Z. Es decir, Y va a ser la derecha del abuelo de Z. ¿Ok? ¿Cuál es el abuelo de Z? 7. ¿Ok? La derecha es 8. Y es 8. Ahí es donde estoy buscando el tío, ¿no? Muy bien. Listo. Si el color de Y es rojo, si el color de Y es rojo, entonces al color del padre de Z, asígnele negro. Es decir, que este 5 se vuelve negro. Se vuelve negro, ¿cierto? Al color de Y, perdón, al color del padre de Z, asígnele, ok, negro. El color de Y, asígnele negro. Es decir, que este Y, el tío, se vuelve negro. Este se volvió negro. Al Profe, color del... Señor. profe, ¿se vuelve negro porque el simple hecho de que el vecino también se volvió negro? No, porque el caso 1 dice que si el tío es rojo, se vuelve negro. Entonces el caso 1 dice, si el tío de Z es rojo, asigne de negro a su padre y a su tío y de rojo a su abuelo. Ah, ok, pero entonces se vendría viendo de abajo hacia arriba. La observación es con base en Z, me habla del tío de Z. El tío de Z es el hermano del papá de Z. El papá de Z es 5, el hermano del papá es 8. Ah, ya, profe. El punto de observación es este Z. Ok. Bien. Dice, al color del padre de Z, es decir, al color del abuelo de Z, asígnele rojo. Entonces, este 7 se vuelve rojo. ¿Ok? Y ahora Z ya no es este, sino que ahora a Z le asignó el padre de Z. Es decir, que Z ya no es este, sino que Z es su abuelo. ¿Ok? Esto es un else, entonces ya no ejecuta más, vuelve al while. Y el while dice, mientras que el color del padre de Z sea rojo, ¿el color del padre de Z es rojo? Sí. Haga, si el padre de Z es un hijo izquierdo, ¿el padre de Z es un hijo izquierdo? Sí. Entonces, a Y asígnele la derecha del padre de Z. Es decir, que Y es la derecha del abuelo de Z. El abuelo de Z es 11. La derecha de 11 es 14. Esto es Y. Luego dice, si el color de Y es rojo, ahí está evaluando nuevamente si se aplica caso 1. ¿El color de Y es rojo? No. Entonces, quiere decir, no aplica caso 1. Me voy al else. Al else que está en la línea 9 a evaluar el caso 2. Si Z está en la derecha del padre de Z, es decir, Z es un hijo derecho. Sí, Z es un hijo derecho. Entonces, a Z asígnele el padre de Z. Es decir, Z ya no es este, sino que Z es este. Bien. Y haga una rotación a la izquierda del nodo Z. Entonces voy a rotar a la izquierda el nodo Z. Rotar a la izquierda el nodo Z, bueno, lo voy a reescribir aquí el árbol. Entonces,
11 no tiene problema. 14 sigue estando negro y es Y. A la derecha de 14 sigue estando 15, no tiene problema. ¿Cierto? Lo que tengo que rotar a la izquierda es 2, es decir, que 2 baja a ocupar la posición de su hijo izquierdo. Su hijo derecho sube a ocupar su posición, es decir, 7 sube. Ok, 2 bajó, entonces 2 que también está en rojo queda a la izquierda de 7. Los extremos se mantienen, es decir, que 1 sigue siendo hijo izquierdo de 2 y 8 que ya está en negro sigue siendo hijo derecho de 7. Y lo que está en el medio cambia de padre. 5 deja de ser hijo izquierdo de 7 para pasar a ser hijo derecho de 2. Entonces 5 que ya está negro está a la derecha y 4 está a la... Esta barrita de eso me estorba. Y 4 está a la izquierda de 5, rojo. Y dijimos pues que esto es Z, ¿no? Z rotó a la izquierda. Muy bien, y vamos aquí en la línea 11. Luego dice, al color del padre de Z, asígnele negro. Es decir, que 7 se vuelve negro. ¿Cierto? Al color del padre de Z, es decir, el abuelo de Z, asígnele rojo. Es decir, que este 11 se vuelve rojo. Y haga una rotación a la derecha del padre de Z. Es decir, rote a la derecha el abuelo de Z. Entonces, al rotar a la derecha, queda lo siguiente. Este fue el árbol que siguió, ahora sigue para acá. 11 baja, entonces 7 sube, 7 ya está negro. 7 está negro. 11 baja a la derecha, está rojo. La izquierda de 7 se mantiene, es 2 que está rojo. La izquierda de 2 sigue siendo 1 que está negro. La derecha de 2 sigue siendo 5 que está negro. La izquierda de 5 es 4 que está rojo. ¿Vale? Por el otro lado, el 8 cambia de padre, deja de ser hijo derecho de 7 para pasar a ser hijo izquierdo de 11 y ese 8 está negro. Y a la derecha de 11 sigue estando 14 negro. Y a la derecha de 14 sigue estando 15 rojo. Vale. Ya hice esto de la línea 14. No hay nada más que hacer. Vuelve arriba. Y al volver arriba, recordemos que Z no ha cambiado. ¿Cierto? Z es el, bueno, Z es el padre de Z. Z está por aquí. Bueno, dice, mientras que el color del padre Z sea rojo, no, pues no, es un nil. Entonces no termina, se va a la línea 10 y se dice, al color de la raíz asígnale negro, pues ya está en negro. Y ahí termina. Y ese árbol que tenemos acá, pues debe ser exactamente el mismo que nos dio al aplicar los casos. Vamos a compararlo. Sí, es exactamente el mismo que nos dio cuando hicimos los casos.
Es el mismo, ¿no? Muchachos. Sí, señor. Sí, Muy bien. señor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de los árboles rojinegros ahí en el inserción? O sea, que quede... O sea, el objetivo es que cuando yo inserte en un árbol rojinegro, pues el árbol resultante sea rojinegro, ¿cierto? Y eso es útil porque al tener un equilibrado en los nodos negros, pues hace que se optimicen las operaciones de búsqueda y de inserción por el hecho de que pues se omiten, en cada comparación se omite un buen número de operaciones en la medida en que el árbol sea grande. Profe, es decir que como es árbol rojinegro y cumple pues sus 5 conceptos, ¿es que son? O sus 5 reglas, Sí, que sus no- 5 propiedades. 5 propiedades, entonces ya lo único que le faltaría a uno, si es un árbol rojinegro, es hacer cumplir las 5 propiedades y ya ahí cuando uno las vaya a buscar puede ser más fácil, porque ya está buscando sobre las propiedades, ¿cierto? Sí, pero digamos que cuando uno hace una búsqueda, no es que haga una búsqueda sobre las propiedades, no. Una búsqueda es realmente la misma búsqueda en un árbol de búsqueda binaria, que es lo que hay de fondo. Lo que me garantiza el hecho de que sea rojinegro es que voy a tener que hacer menos operaciones en esa búsqueda, porque el árbol está equilibrado en sus nodos negros. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Toca procesar, sí, eso así de primerazo, pues no es que uno diga, uy, si ya quedé listo para presentar un quiz ahorita al final de la clase. Tendría que odiarlos, pues, pero como yo no los odio, entonces no, eso no va a pasar. Bien, vamos a hacer entonces el receso en este momento. Ahora venimos a mirar la eliminación, ¿de acuerdo? Es Bueno, profe, está bien. 15 minuticos de receso y regresamos. Bien, entonces, así como en la inserción en un árbol rojinegro puede haber problemas con las propiedades del árbol, particularmente en lo que tiene que ver con la coloración de sus nodos, dado que un nodo nuevo se inserta de color rojo y puede quedar dependiendo de otro nodo rojo, y eso requiere entonces el uso del procedimiento auxiliar RB Insert Fix Up, donde se hace un recoloreado y una rotación de los nodos en algunos casos. Entonces, el procedimiento de eliminación pues tiene digamos, un comportamiento similar, en el sentido de que eliminar un nodo puede involucrar que se altere aquí, sobre todo, la propiedad de la altura negra de los árboles. Recordemos que cuando vimos el algoritmo de eliminación en los árboles binarios de búsqueda, la eliminación física no se da necesariamente por el nodo que queremos eliminar, ¿cierto? Sino que lo que se retira del árbol es un nodo que está al final de un camino y se hace como un reemplazo de los datos, particularmente de la llave. Cuando ese procedimiento se lleva a cabo en un árbol rojinegro y lo que se retira físicamente del árbol es un nodo negro, entonces, pues ahí habría una violación, en principio, no tanto de los nodos rojos con hijos rojos, sino de la altura negra. Si se retira físicamente del árbol un nodo negro, pues claramente en ese camino la altura negra, que corresponde a la cantidad de nodos negros en el camino desde la raíz hasta la hoja, pues va a variar. Y eso es lo que se debe garantizar en el procedimiento auxiliar. Es decir, que en la eliminación, nuevamente el algoritmo de eliminación funciona de una manera similar a cómo funciona la eliminación
en un árbol binario de búsqueda, que es este RB3delete, ¿cierto? Con todas estas líneas, con estas 17 líneas, pero que en realidad la línea desde la 1 hasta la 14 es la eliminación del árbol, del nodo en el árbol binario de búsqueda, y lo adicional son las líneas 15 a la 17. En la línea 15 lo que se hace es verificar si el color del nodo que se retiró físicamente del árbol era negro. Si el color de ese nodo que se retira físicamente del árbol es negro, pues hay un problema, como les decía, en las alturas negras, y por lo tanto se invoca el algoritmo RB-Delete Fixup para pues, reacomodar el árbol resultante de tal manera que garantice que las alturas negras en el árbol se mantengan. Y finalmente pues retorna el nodo que se retiró. Si por el contrario el nodo que se elimina físicamente del árbol no es negro, es decir, no afecta la altura negra del árbol, entonces eso quiere decir que ahí termina el algoritmo de eliminación y no se invoca el RB-Delete Fixup, porque no hay una alteración de las propiedades o de las alturas negras de los árboles, ¿no? El algoritmo RB3delete Fixup, pues es este procedimiento auxiliar, ¿no? Que tiene estas 23 líneas que en la práctica se pueden ver como cuatro posibles casos, ¿de acuerdo? Sin embargo, es más fácil, de hecho, seguir el algoritmo que tratar de interpretar los casos por separado, como lo hicimos en el caso de la inserción. Entonces, bueno, pues para verlo vamos a traer uno de los árboles que ya tenemos por allá y vamos a hacer una eliminación para hacer el seguimiento. Me voy a ir a traer, no sé si con uno de estos mismos árboles resultantes, con este mismo árbol resultante de acá. Trabajemos con este mismo, mejor. Bien. Entonces, les decía que vamos a hacer el seguimiento de este algoritmo eliminando un nodo del árbol, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, va a tratar de eliminar un nodo que nos garantice que el nodo que vamos a eliminar físicamente del árbol sea un nodo negro. De hecho, eliminemos por ejemplo este 8. A ver cómo nos va. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, al eliminar el 8, pues eso implica que, pues como no tiene descendentes, pues ese se elimina físicamente del árbol, y al separarlo físicamente del árbol, pues creo que es claro que la altura negra por aquí se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces, bueno, miremos, este va a ser el árbol T sobre el que voy a hacer la eliminación, y este va a ser el nodo Z que voy a eliminar del árbol. ¿De acuerdo? Entonces dice, si la izquierda de Z es nil o la derecha de Z es nil, sí, tanto la izquierda como la derecha es nil, entonces dice, a Y asígnele Z, es decir, que Y va a apuntar allá mismo. La línea 4 dice, si la izquierda de Y es distinta de nil, la izquierda de Y es distinta de nil, no, es justamente nil.
Entonces me voy a la línea C, dice a X asígnele la derecha de Y. Es decir, que X está por acá en nil. Al padre de X, asígnele el padre de Y. Es decir, que X va a quedar dependiendo, o este nil va a quedar dependiendo de acá, de este 11 que es el padre de Y. Si el padre de Y es nil, no, el padre de Y no es nil, entonces me voy a la línea 10, else. Si Y es un hijo izquierdo de su padre, Y es un hijo izquierdo de su padre, sí. Entonces, a la izquierda del padre de Y, asígnele X. Es decir, que la izquierda de Y va a ser este nil y ya no va a estar conectado por acá. La línea 13 dice, si Y es diferente de Z, no. Y es justamente de Z. Entonces, me va a la línea 15. La línea 15 evalúa. Entonces, digamos que ahí ya quedó eliminado, separado este nodo del árbol, ¿no? Quedó derecha de 7 es 11, izquierda de 11 es este nil. ¿Ok? Es decir, que este 8 ya no está en el árbol. La línea 15 lo que se va a evaluar es si el nodo que se separó físicamente era negro, es decir, si se está afectando la altura negra del árbol, para pues, reacomodarlo. Entonces dice la línea 11 lo siguiente. La línea 15, perdón, si el color de Y es negro, si el color de Y es negro, entonces invoque RB, delete, fix up con T, que es todo el árbol, y X es este nil, es lo que manda ya. ¿No? Entonces nos vamos a ir a RB, tree, delete, fix up, a reacomodar el árbol. Voy a llevarme este arbolito, no voy a, vamos a ver si está aquí. Este arbolito. Me lo traigo para acá. Lo pongo para que no me estorbe. Ok, al traerme este arbolito para acá, pues ya sabemos que este 8 ya se separó, es decir, este es X y que este X está aquí en un nil. ¿Cierto? Porque ya lo separé del árbol. Esto es T, entra T y entra ese X que es ese nil. Ok. Dice, mientras que X sea distinto de la raíz del árbol, si X es distinto de la raíz del árbol, y el color de X sea negro, el color de X es negro porque los nil sabemos que son negros, haga, si X está en la izquierda del padre de X, X es un hijo izquierdo, sí, X es un hijo izquierdo, entonces a W asígnele la derecha del padre de X, es decir que W es este 14. Si el color de W es rojo, no, el color de W no es rojo, entonces me voy hasta línea 10. Si el color de la izquierda de W es negro, el color de la izquierda de W es negro, muchachos. El color de la izquierda de W es negro. Sí, profe. Sí, porque es un nil, muy bien. Si el color de la izquierda de W es negro y el color de la derecha de W es negro, ¿el color de la derecha de W es negro? Rojo. No, es rojo. Entonces, no cumple. Entonces me voy a quedar else. Si el color de la derecha de W es negro, no. Entonces, no cumple. Me voy hasta la línea 17. Al color de W, asígnele el color del padre de X. Es decir, que a W le voy a poner el color del padre de X, que es 11, rojo. Al color de W le pongo el color del padre de X. Al color del padre de X, asígnele negro. El color del padre de X le asigno negro. Al color de la derecha de W, asígnele negro. El color de la derecha de W le asigno negro. ¿Cierto? Para que no haya violación ahí de los nodos, de los colores de los nodos. Y haga una rotación a la izquierda
de el padre de X, es decir, hago una rotación a la izquierda de 11. Lo voy a dibujar por aquí en este espaciecito. 7 es negro. 7 es negro, ok. A la izquierda de ese 7 negro está ese 2 rojo. ¿Cierto? A la izquierda de ese 2 rojo está ese 1 negro. A la derecha de 2 está 5 negro. Y a la izquierda de 5 negro está el 4 rojo. Muy bien. Y ahora sí me voy para la derecha de 7. Me dice que tengo que rotar a la izquierda el 11 que está negro. Entonces, ese 11 va a ocupar la posición de X. La derecha de 11 que es 14 que está rojo sube a ocupar su posición. Es decir, que 14 sube rojo. ¿Cierto? 11 baja a la izquierda negro. La derecha de 14 sigue siendo 15 en el que está negro. Bueno, la izquierda de 11 pues sigue siendo ese nil, que ya sabemos que implícitamente queda ahí. Y ya terminó la rotación. Luego dice a X asígnele la raíz de T. Entonces ahora X es la raíz del árbol. ¿Ok? Vuelve a iterar, dice mientras que X sea diferente de la raíz, no, X es justamente la raíz, entonces me voy a la línea 23, porque ya no voy a iterar más, dice al color de X asígnele negro, ya está negro, se le reasigna de negro y termina, ¿ok? Miremos si el árbol resultante cumple las propiedades de los rojinegros. ¿Quién lo revisa, por favor? Sí, la cumple. Se cumple la La condición. cumple, ¿cierto? Tono de rojo negro, la raíz es negra, las hojas nil son negras, Y dos, profundidad. los rojos solo tienen hijos negros y todo camino simple desde un nodo a un nodo, por ejemplo, desde la raíz hasta una hoja descendente, tiene la misma cantidad de nodos negros, ¿cierto? Que son 2 justamente. ¿De acuerdo? Entonces, miren, muchachos, cómo tanto para la inserción como para la eliminación, pues es necesario rotar y recolorear nodos para evitar que se violen las propiedades. En el caso de la inserción, la propiedad que tiende a quebrantarse es la de que los nodos rojos solo tienen hijos rojos. En el caso de la eliminación, la primera propiedad que se puede quebrantar es la de la altura negra. Pero cuando entramos a atender el problema de la altura negra, lo siguiente que puede ocurrir es que, como vimos por ahí en uno de los casos, pues que llegue a quedar un nodo rojo con hijo rojo y eso implica entonces hacer una recoloración y una rotación. Al igual que en el caso de la inserción, pues este algoritmo así como está tal cual aplica siempre y cuando X sea un hijo izquierdo. Si no, se va hasta la línea 22 y dice, haga el efecto espejo. Es decir, haga lo mismo, pero intercambiando derechas e izquierdas. En ese orden de ideas, pues ese algoritmo realmente no es un algoritmo de 23 líneas, sino que es un algoritmo como de 42, 41, 42 líneas, haciendo el efecto espejo para el otro caso. ¿Estamos? Una pregunta, pero es que me cayó el sistema. ¿Cómo, perdón? Entonces, es que me cayó la llamada, entonces tengo que volver a entrar. Ah, Ya ok. Entonces, ¿ese algoritmo elimina solamente negros o también rojos? Y si vamos a eliminar un rojo, entonces no tiene que ser llamado recursivo. Pues, Exactamente, pero no es sí. tanto cuando se elimina el rojo, sino cuando el nodo que se separa del árbol es el rojo. Vamos a volver un poquito por acá. Por aquí, espérenme, vuelvo a uno de estos árboles que están más grandes. Me explico. Por ejemplo, yo puedo eliminar, digamos que voy a eliminar este nodo 7, ¿cierto?
que es negro. Pero cuando usted hace ejecuta el algoritmo de eliminación, el nodo que elimina o retira físicamente del árbol es un nodo que está al final del camino, ¿vale? Entonces lo que hace es que él va a retirar ese 8 y el 8, la llave, lo copia aquí en este, ¿cierto? Que es el que está eliminando. Entonces, ahí a pesar de que usted eliminó, entre comillas, un nodo que era negro, lo que usted separó del árbol fue un nodo rojo. Entonces, ahí no hay violación de la altura negra y no se invoca el otro algoritmo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque a pesar de que eliminaste esta llave, el nodo que se separó físicamente del árbol fue un nodo rojo y eso no afectó la altura negra. ¿De acuerdo? Él elimina el 7, pero entonces el 8 pasa a ser negro en la posición del 7. Exactamente, ¿sí? Porque el algoritmo de eliminación, que como les decía es el mismo de eliminación en principio que el árbol binario de búsqueda, lo que hace es que separa del árbol un nodo que esté al final del camino. En este caso el 8. ¿De acuerdo? Pero como ese no es el nodo que estoy eliminando, digamos, esa no es la información que quiero eliminar, lo que hace, algo le pasa a este lápiz que me está quedando, lo que hace es que esa información la copia o la sobrescribe en el nodo que sí quiere eliminar. Entonces, eliminaste realmente el 7, ¿cierto? Porque sobrescribiste la información del 8 en el 7, pero el nodo que físicamente se separó del árbol fue el nodo rojo. ¿De acuerdo? Y entonces, al separar físicamente el nodo rojo, pues no hay realmente una violación de las propiedades de los rojinegros, digamos de la altura negra particularmente. ¿Ves? En el caso del ejemplo que acabamos de hacer, miren que yo eliminé, ahí también eliminé un nodo negro, pero ¿cuál fue la diferencia? Que ese nodo negro que yo eliminé era un nodo que estaba al final del camino. Entonces, como ese nodo negro estaba al final del camino, pues ese es el que se separa del árbol y ahí sí afectó la altura negra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Miremos, por ejemplo, si yo hubiera querido eliminar de este árbol el 14, que es rojo. No es que se pegue este nodo de acá, ¿cierto? Sino que en principio lo que pasa es que este nodo negro se separa y esta información del 15 se reemplaza ahí. Al separar físicamente este nodo negro, se afecta a la altura negra y entonces ahí sí habría que invocar el algoritmo auxiliar. ¿Sí es un poco más claro o lo dije muy enredado todavía? No, pero sí, ya queda claro ya. Ok. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación, a ver qué hora es, 8:27. Yo creo que hoy vamos a terminar un poquito más temprano. Voy a subirles a continuación en el campus un ejercicio que he hecho, que fue un ejercicio del parcial del semestre pasado, sobre inserción, para que lo practiquen y miremos cómo nos va, ¿de acuerdo? Como para que le vayan cogiendo cómo fue que dijeron ahora por acá, para que lo vayan procesando, como dijo, no alcanzo a leer quién lo dijo, Juan Sebastián. Y miramos cómo nos va. Y eventualmente pues hacemos una eliminación después de que lo tengan listo. Y con eso terminamos por hoy, si les parece. Bien. Entonces, no estoy seguro si en el campus ya, no, en el campus no van a estar. Ya les voy a colgar estas diapositivas en el campus junto con el ejercicio para que lo trabajemos en este ratito. ¿De acuerdo? Chicos, reaccionan, ¿vale? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Regálenme un par de minutos mientras les subo al campus lo que les voy a subir y ya, sigo aquí en línea. Yo pensé que no había, bueno, yo fue que no suspendí la grabación en el descanso o yo reanudé la grabación y no. Pensé que esto último no les había quedado. Bien, entonces ya está grabando. Entonces les decía, que retomemos para que quede en la grabación. Insertamos 77 y 77 queda a la derecha de 75, entra rojo
y como 75 es negro, no tiene problema, ¿cierto? Luego insertamos 79, entonces va a la derecha de 77, pues también entra rojo, y aquí ya hay un quebrantamiento de la propiedad, ¿no? Hay un nodo rojo con padre rojo. Me voy a revisar los casos, y el caso 1 dice que si el tío de X también es rojo, pero el tío de X, que es el hijo izquierdo de 75, es negro, entonces no aplica. Para el resto de los casos, para poder aplicar el resto de los casos, como están escritos en la diapositiva, se requiere que el padre de X, es decir, en este caso 77, sea un hijo izquierdo. Como no es un hijo izquierdo, sino un hijo derecho, entonces los casos 2 y 3 se aplican intercambiando las palabras derecha e izquierda. Es decir, que el caso 2 se lee así. Sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro y X es un hijo izquierdo, X es un hijo izquierdo, no. Entonces no cumple, me voy al caso 3. El caso 3 dice, sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro y X es un hijo derecho, recuerden, estoy intercambiando las palabras derecha e izquierda. X es un hijo derecho, sí. Se colorea de negro a su padre, entonces 77 queda negro. Voy a ponerlo aquí resaltadito mejor. 77 queda negro, de negro a su padre. Se colorea de rojo a su abuelo, es decir, 75 queda rojo. Y se hace una rotación izquierda, cambio palabras derecha a izquierda, del abuelo de X, es decir, 75 rota a la izquierda, es decir, que 75 baja. Entonces, esta partecita del árbol, que es la que va a rotar, queda así. 77 queda negro, ¿cierto? 75 queda a la izquierda de 77 rojo y 79 queda a la derecha de 77 rojo. Y ahí termina, ¿cierto? Y pues ese 77 está pegado al resto del árbol como aparece allá en el árbol. ¿De acuerdo? Muchachos. Sí, profe. Entonces, pilas, sí, pilas para que no se confundan. Ese era un ejercicio, un examen. Entonces, ahí era donde estaba la clave. Darse cuenta que el padre de X era un hijo derecho. Entonces, que al aplicar los casos 2 y 3, se cambian las palabras, se intercambian las palabras derecha e izquierda respectivamente. Y ahí sí da la rotación, porque si usted trata de aplicar el caso tal cual como está allá, va a ver que creo que es lo que me estaban preguntando, que no había cómo rotarlo porque iba a quedar en una raíz un 1000, ¿cierto? Entonces, ahí está la clave. ¿De acuerdo?